riquezas en el mundo, ellos viven mejor, pero sus riquezas al lado de Cristo no valen la pena, no tienen valor. Cuando llegue al cielo y vea el rostro de mi Salvador, cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga te amo, entonces diré que servir a Dios no fue en vano. Cuando llegue al cielo y vea el rostro de mi Salvador, cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga te amo, entonces diré que servir a Dios no fue en vano. Entonces diré que servir a Dios no fue en vano. Bienvenida, Iglesia, nuevamente a este servicio dominical, un servicio donde nos congregamos para poder aprender más de la palabra de Dios. Como se habrá dado cuenta, Dios no ha cortado su mano. Dios sigue trabajando aún en los momentos más críticos en esta vida. Dios no quiere parar el trabajo de perfección, de madurez, de enseñanza en nuestras vidas. Por eso que utilizamos cada uno de los medios para que usted y yo podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, para que usted y yo podamos seguir madurando a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Por eso es necesario que usted siga aprendiendo de la palabra de Dios. Sé que hay dificultades, sé que hay problemas, sé que hay momentos en los cuales de repente no tenemos las ganas para poder seguir adelante edificándonos. Pero usted y yo sabemos que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es una obra solamente que Dios hace y se la dejamos a Él diciendo, bueno, encárgate de Él. No, es algo que nosotros también tenemos que colocar de nuestra parte para poder ser edificados, madurados, equipados y ser hombres preparados para toda buena obra. Mujeres creyentes que estén dispuestos para ser utilizados por Dios. Por esa razón, creo que Dios está tratando durante este tiempo de cuarentena con nuestras vidas y nuestras familias. Tenemos que fortalecerlas para que cuando haya un comienzo nuevo, que va a ser muy pronto, podamos estar estabilizados en el Señor y nuestras familias. Durante estas semanas hemos estado hablando acerca del tema o la serie de mensajes y enseñanzas sobre una familia ganadora. Por hemos estado enseñando, exhortando, animando y ejercitándonos en el entendimiento de la palabra de Dios para que cada miembro en la familia pueda cumplir sus responsabilidades que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Juntos podemos ser una familia ganadora. Pero tenemos que entender algo muy importante. En este momento, en esta situación que estamos pasando y en cada aspecto de nuestra vida, siempre hay enemigos. Cuando queremos decir tenemos que ser una familia ganadora, estamos hablando de competencia, estamos hablando de luchar y hemos hablado acerca de esto. Pero la pregunta es, ¿con qué o con quién estamos luchando? ¿Tenemos un enemigo? Claro que sí. La palabra de Dios nos menciona que tenemos un enemigo acérrimo. Y no solamente un enemigo, sino que tenemos varios enemigos. Mencionemos el enemigo principal. Bueno, Satanás, y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El segundo enemigo que tenemos es el mundo. Un mundo lleno de influencias para que usted y yo no podamos vivir para Dios. Un mundo de influencias para alejarnos de los caminos del Señor y alejarnos de la voluntad de Dios. Y en tercer enemigo tenemos nuestra carne, es decir, esas inclinaciones naturales que quieren hacer lo incorrecto, que simplemente no quieren obedecer a Dios. Hoy estaremos hablando acerca de los secretos de Satanás. ¿Cómo? Sí, los secretos de Satanás. Como ustedes saben, los secretos es algo muy íntimo de cada uno de nosotros. Todos tenemos secretos. Algunos secretos ya son revelados y otros secretos todavía no han sido revelados o sacados afuera. Pero no importa cuál sea el caso de los secretos. Sepa una cosa. Cada persona que tiene secretos, en el momento en el cual se descubren los secretos, somos vulnerables. Y es básicamente eso. Cuando estamos hablando de Satanás, tenemos que entender que es nuestro enemigo, acérrimo, y quiere destruir absolutamente
todo lo que usted y yo estamos haciendo. Quiere destruir la obra de Dios que está haciendo. Desde el mismo instante que encontramos la palabra de Dios en el libro de Génesis, podemos encontrar claramente que Satanás siempre ha querido estorbar, destruir, engañar, mentir, todo lo que Dios está haciendo para la gloria del Señor. Y una de las instituciones que está totalmente destruyendo es la familia. Puedo recordar, viene a mi mente, conozco, veo a nuestro alrededor acerca de lo que Satanás está haciendo con las familias. Está destruyéndolas. No solamente los esposos y los matrimonios, está destruyendo familias enteras por el pecado. ¿Cómo lo está haciendo? De una manera muy bien estratégica. Y usted y yo necesitamos saber exactamente qué es lo que Satanás está haciendo. Conozcamos cuáles son los secretos de Satanás. Acompáñeme por favor al libro de Efesios, en nuestra Biblia, capítulo 6, del verso 10 al verso 12. Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 12. El apóstol Pablo recuerda que esta epístola es una epístola general y por ende es una epístola dada a la iglesia. Y va a comenzar a hablar sobre varios aspectos en relación a doctrina que tiene que ver con la iglesia. Va a colocar en primer lugar los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Va a ser un breve repaso de lo que éramos y de lo que nos está pidiendo el apóstol, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para que podamos ser luminares, para que podamos seguir adelante y seamos unos nuevos creyentes, despojándonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Y en capítulo 6, ya terminando la carta, va a decir: presten atención, tengan cuidado, porque tenemos un enemigo, tenemos una lucha. Créalo o no lo crea, sepa una cosa, que tenemos un enemigo y estamos en constante lucha. Por esa razón muchas veces nosotros no somos ganadores personalmente en nuestra vida espiritual, ni tampoco en nuestra familia, y la razón es que obviamos o no nos queremos dar cuenta que tenemos una lucha. Veamos por favor el libro de Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 12 por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos hace mucho hincapié de que estamos en una lucha y por ende debemos de fortalecernos en el Señor, vestidos de una armadura que Dios nos ha dado, poderosa en los ámbitos espirituales para poder estar firmes, porque dice que tenemos lucha, tenemos acechanzas del diablo. No tenemos una lucha entre hombre y hombre, sino tenemos una lucha contra las huestes espirituales, es decir, contra Satanás y todos sus demonios y toda su artillería que Satanás tiene para poder vencernos a cada uno de nosotros. Pero recuerden que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No luchamos para tener victorias, recuerden muy bien esto, sino que luchamos desde la victoria, porque Cristo ya comenzó a vencer, ya ha vencido al maligno y también nos ha prometido que usted y yo podemos tener victoria si obedecemos, si somos pacientes, si podemos confiar y tener fe en los principios de Dios y en la manera de Dios. Antes de ver los secretos de Satanás, me gustaría primeramente que conozcamos a nuestro enemigo. Y el mensaje del día de hoy, justamente tenemos que ver esto. Conozcamos a nuestro enemigo para después poder saber los secretos de Satanás que lo hacen vulnerable. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Señor, permite que en este mensaje puedas hablarnos a nuestras vidas. Señor, utiliza tu palabra como el medio de instrucción. Utiliza, Señor, tu palabra como el medio de conocimiento y a tu Santo Espíritu, Señor, como el Maestro por excelencia. Utiliza a este servidor tuyo para ser utensilio de sus palabras, Señor, de tal manera que podamos ser edificados. Padre, necesitamos entender que estamos en una lucha y no podemos obviar a nuestro enemigo. Tenemos que conocerlo. Tiene secretos que muchas veces nosotros no lo conocemos y por ende, Señor, somos vencidos. Nuestras familias no pueden ser ganadoras si nosotros obviamos y no conocemos los secretos que lo hacen vulnerable a Satanás. Padre Santísimo, ayuda a que este mensaje sea de edificación, pero también de exhortación, de ánimo, para poder saber que podemos ser vencedores. Dejamos este servicio en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Hoy estaremos hablando de conocer a nuestro enemigo. El apóstol Pablo hace mucha mención sobre esto y dice: por favor, apreciados hermanos, sepa una cosa, que no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra las personas, sino contra huestes espirituales, es decir, con Satanás y todo su ejército que él tenemos. Conozcamos un poquito acerca de nuestro enemigo. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué queremos ir a este versículo de Apocalipsis? Porque allí vamos a encontrar sobre algunos nombres que tiene Satanás. Pero cada uno de estos nombres hace una mención sobre lo que él es y lo que él trabaja y cómo hace su trabajo. Y cada uno de estos nombres nos va a mostrar quién es Satanás. Veamos, por favor, y conozcamos a nuestro enemigo. Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si usted se habrá dado cuenta, en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 12 de Revelación, muestra acerca de Satanás, quién es y sus nombres. Pero cada uno de esos nombres va a denotar algo que él hace. Veamos, por favor, nuevamente, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, en primer lugar. Segundo lugar, la serpiente antigua. Tercer lugar, el nombre que se llama llamado Diablo y Satanás. Cada uno de estos nombres nos va a dar alusión y nos va a enseñar quién es verdaderamente nuestro enemigo. Comencemos con el más conocido, Satanás. Esta palabra Satanás significa básicamente un adversario. Es nuestro adversario. Este verbo significa ser adversario o una persona que nos resiste. Es traducido también como enemigo, adversario o opositor. Entonces, usted y yo tenemos que entender que para poder ser ganadores en nuestra vida espiritual o en nuestra familia, necesitamos entender que tenemos un opositor, tenemos un enemigo, tenemos un adversario que va a hacer todo lo posible para que usted y yo no seamos vencedores, ni tampoco podamos acercarnos a Dios y poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cada uno de los creyentes está en el ojo de nuestro adversario y va a hacer todo lo posible. Si no, para esto veamos el libro de Job. El libro de Job, capítulo 1, por favor. Vaya buscando. Libro de Job, capítulo 1. El libro de Job no solamente es un libro biográfico que habla acerca de la vida de Job, sino también es un libro muy doctrinal, porque allí encontramos acerca de las pruebas y por qué Dios utiliza las pruebas. Pero también allí encontramos en el libro de Job mucho acerca de la doctrina acerca de Satanás. ¿Quién es Satanás o quién es el diablo? Veamos por favor a Job capítulo 1, versos 7 al 9. Allí vamos a encontrar que básicamente Satanás es nuestro adversario. Veamos por favor Job capítulo 1, versos 7 al 9. Y le dijo Jehová a Satanás, ahí está hablando, conversando Dios con Satanás, y le dice: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acá qué está haciendo? Está haciendo el trabajo o la labor del enemigo, el trabajo de Satanás. Está siendo básicamente un opositor y él comienza a decir: ¿tú crees que solamente Job te sirve a ti porque te ama? No, en ninguna manera. Cuando utiliza ¿tú crees que te teme a Dios de balde? Es porque has colocado una protección en él, lo has cuidado. Y Satanás está utilizando de una manera muy estratégica la labor que hace como Satanás, como enemigo, como un opositor, básicamente. Se está oponiendo a lo que usted y yo queremos hacer o lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Recuerde una cosa, tiene un enemigo. Veamos el segundo nombre, por favor, que tiene Satanás. Ya hemos visto acerca de Satanás. Dice no solamente Satanás, que significa opositor o enemigo, sino también dice el diablo. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 12? El diablo. ¿Qué significa diablo? Bueno, la palabra diablo, que viene de la palabra griego diabolos, significa un calumniador.
Viene de una palabra, como ya lo mencioné, en el griego de diablos, que significa calumniador o uno que acusa falsamente. Y es justamente el trabajo que hace nuestro enemigo. Nuestro enemigo está acusándonos delante de Dios y también en nuestras conciencias sobre las cosas que nosotros estamos haciendo. Es un acusador. Veamos por favor a Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Allí el mismo Señor Jesucristo va a descubrir o va a dar luz quién es verdaderamente Satanás o el diablo. ¿Y qué es lo que utiliza y cómo utiliza sus artimañas, sus trucos, sus seducciones que ellos utilizan? Juan capítulo 8, verso 44. Por favor, mira lo que dice la palabra de Dios en relación al nombre del diablo. Veamos capítulo 8, verso 44 de Juan. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, dice mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es obviamente cuando él va a estar haciendo el trabajo de diablo, que es un acusador, es un calumniador, en su gran mayoría va a calumniar con mentiras. Y es lo que significan las calumnias, son mentiras. Y él dice, es el padre de las mentiras. Y cuando habla lamentablemente solamente puras mentiras. Va a comenzar a engañarnos por medio de las mentiras. Y es algo que está haciendo Satanás. Constantemente va a comenzar a mentir, va a calumniar a cada uno de nosotros. Como le dije, no solamente a Dios, sino va a comenzar a calumniar a nuestra propia conciencia. ¿Cuántas veces usted de repente ha sentido o ha pensado en su mente diciendo, ¿realmente Dios existe? ¿Quién colocó o quién lanzó ese dardo de pensamiento en cada uno de nosotros? Satanás. ¿Qué está haciendo? Está tratando de hacernos dudar. ¿Recuerda el libro de Génesis con Eva? Nuevamente le dice, con que Dios ha dicho que no deben de comer de ningún árbol del huerto. Y Eva responde correctamente, no, en ninguna manera dijo Dios, solamente Dios dijo que no coman de este árbol, del bien y del mal. ¿Qué está haciendo? Está tratando de engañar a Eva por medio de calumnias y mentiras. Sabe Dios que el día en el cual usted coma, usted será igual que Dios. ¿Se ha dado cuenta? Está haciendo calumnias, está diciendo mentiroso a Dios. Básicamente es lo que hace Satanás. Tercer nombre que encontramos en el libro de Apocalipsis, que ya lo hemos mencionado, no solamente es Satanás, no solamente es el diablo, sino que una serpiente antigua. Cuando habla de una serpiente antigua, está hablando de una seductora. Está hablando sobre el trabajo de seducción y el trabajo que tienta Satanás. Veamos por favor a segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 3. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca sobre el nombre de esta serpiente antigua o una serpiente hablando de seducción o tentar? Segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. El apóstol Pablo, nuevamente hablando a los Corintios, está haciendo mención acerca de la astucia, de cómo utiliza Satanás como una serpiente astuta engañar. Y engañó a Eva y quiere engañar ahora a nuestros sentimientos para que nos alejemos de la fidelidad hacia Dios. ¿No es lo que hace Satanás? Constantemente está seduciendo, constantemente está tentándonos, engañando por medio de mentiras para que nosotros podamos caer en las tentaciones que Él está dando para que usted y yo podamos alejarnos más de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas, el pecado va a querer gobernar nuestras vidas, va a querer reinar nuestras vidas? Y hemos visto ya el domingo pasado que si nosotros dejamos que el pecado gobierne, reine, pueda, hermanos, él mismo poder alejarnos y ser perdedores y no ganadores en los aspectos que Dios ha dado. Entonces, hasta el momento estamos hablando acerca de conociendo a nuestro enemigo, como Satanás, como diablo y como serpiente antigua. Pero no solamente encontramos como serpiente, sino que en el libro de Juan, ya lo hemos leído, Juan capítulo 8, verso 44, dice que él es un homicida. Cuando habla de un homicida, ¿de qué está hablando? De una persona que mata y destruye, que quiere destruir nuestras vidas.
Juan capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, dice, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este pasaje habla exactamente y va a comenzar a describir quién es realmente este homicida, quién es Satanás, quién es el diablo. Esta declaración de homicida está describiendo básicamente tres cosas fundamentales. En primer lugar, describe su motivación. ¿Cuál es la motivación de Satanás? Matar, porque es un asesino. Desde el principio ha querido matar. En segundo lugar, encontramos su método. ¿Cuál es el método? La mentira. Es el padre de mentira y todo lo que habla es pura mentira. ¿Y cuál es su arma? Su arma es el engaño. Y está listo y es astuto para meter el engaño y usted y yo podamos caer en estas seducciones, en esa trampa que Satanás va a utilizar. Entonces, básicamente hemos encontrado sobre los nombres de Satanás, pero cada uno de los nombres nos va a mencionar acerca de cómo trabaja nuestro enemigo. Recordemos y hacemos un breve repaso. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en primer lugar a Satanás, un adversario, nuestro enemigo, nuestro opositor, y hará todo lo posible para oponerse en lo que nosotros estamos haciendo y en nuestro avance. En segundo lugar, va a ser un calumniador, es el diablo, una persona que va a comenzar a mencionar, a dar falsas acusaciones. Siempre ha sido mentiroso, una serpiente. Es decir, va a seducir, va a tentar para que usted y yo podamos ser engañados. Y por último, es un homicida, un devorador. El apóstol Pedro también hace mención en su carta diciendo: tengan cuidado, porque el diablo como león rugiente anda buscando alrededor a quien va a devorar. ¿Se ha dado cuenta? Encontramos, en primer lugar, tenemos que entender quién es nuestro enemigo, conocer quién es nuestro enemigo. Porque cuando conocemos a nuestro enemigo, entonces nosotros podremos estar teniendo mucha precaución sobre lo que está haciendo alrededor nuestro. Hay mentiras alrededor nuestro, hay oposición alrededor nuestro, hay engaño alrededor nuestro y tenemos que identificar alrededor nuestro qué es lo que está sucediendo y qué es lo que Satanás está tratando de hacer para que usted y yo no seamos victoriosos. Veamos cuál es el objetivo. Ya hemos visto quién es Satanás, conociendo a grandes rasgos quién es nuestro enemigo. Ahora veamos qué es su objetivo. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Vamos por favor a primera carta de Pedro capítulo 5, verso 8. Primera epístola de Pedro capítulo 5, verso 8 para ver el objetivo. La palabra de Dios dice lo siguiente, primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿se ha dado cuenta? El diablo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién va a devorar. Básicamente la palabra que está utilizando es a quién va a destruir. Nuestro enemigo quiere destruirnos, a usted y a mí. Quiere destruir nuestro matrimonio. Quiere destruir nuestra familia. Quiere destruir nuestra iglesia. Quiere destruir absolutamente todo lo que Dios está haciendo. Es un enemigo que usted y yo tenemos que entender quién es y cuál es su objetivo. Entonces, su objetivo básicamente es destruir. Y esta palabra destruir significa tragar, devorar, mutilar, arruinar, dividir, destrozar. Es lo que quiere hacer con su familia. Es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Quiere destrozarnos y no va a parar hasta llegar a su objetivo, hasta destrozarnos. Pero escúcheme bien. Y présteme mucha atención. Satanás nos ha dado la victoria. Por eso que tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que hacer caso a los principios, estrategias, a la manera que Dios quiere en nuestras vidas. Los días entre semana, jueves y martes, hemos estado aprendiendo sobre el libro de Josué. Varios pastores nos están predicando sobre esta conferencia virtual que tenemos. Y escúcheme bien y présteme atención. Cuando encontramos y estudiamos el libro de Josué, vemos la manera en la cual Dios quiere que este ejército de Israel pueda vencer. Tienen que tener fe en primer lugar, porque Dios les dijo, ya les he entregado la tierra prometida. Lo que tienen que hacer es tener fe en primer lugar. Número 2, obediencia. Ser obedientes a lo que yo les digo. Paciencia y tendrán victoria en su vida. Es la misma
forma, el mismo método que Dios utiliza ahora mismo. Dios nos ha dicho, ya tenemos victoria, estamos victoriosos en Cristo Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en ellos, en primer lugar. Número 2, tenemos que tener fe en creer en esta promesa. Número 2, ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A sus principios, a sus mandamientos. De la misma manera como Dios le dijo a Josué, esfuérzate a ser valiente, a cumplir lo que está escrito en el libro de la ley. Y lo mismo, Dios quiere que nosotros seamos obedientes, esforzados, valerosos para cumplir los mandamientos, los preceptos, los principios, las enseñanzas de Dios. ¿Para qué? Para poder tener victorias en nuestras vidas personales, espirituales y como familia. Y es lo que Dios quiere. Pero escúcheme bien, el objetivo de Satanás es destruirnos, es arrancarnos, tragarnos, devorarnos, destrozar y lo que quiere hacer. Y en primer lugar, ¿cómo lo hace? Satanás va a comenzar a atacar en primer lugar nuestro cuerpo. ¿Por medio de qué? De estragos, por medio de enfermedades, dolores, aflicciones. El propósito es que usted y yo con nuestro cuerpo no sirvamos a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Es lo que encontramos. Vamos a Job nuevamente, por favor, porque allí ese libro de Job, como les dije, es un libro que va a mostrar mucho de doctrina en relación con Satanás y otra bien en relación a nosotros. Pero veamos a Job capítulo 2, verso 4 y verso 5. ¿Ok? Job capítulo 2, verso 4 y verso 5. Recuerda que en el primer episodio, la primera escena, encontramos a un Job con muchas bendiciones protegido por Dios. Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No, él solamente te sirve de balde. ¿Tú crees que te está sirviendo de corazón? No lo está haciendo. Pero no conocía realmente Satanás lo que era Job, porque él no puede saber nuestros pensamientos ni nuestras intenciones. Yo le dice, está bien, tócale. Y en la primera escena va a destruir sus hijos, va a destruir lo que tiene y va a destruir lo que es su familia, básicamente. En la segunda escena vamos a encontrar, hermanos, que va a meter su mano, va a querer Satanás meter su mano sobre su cuerpo. Y una de las cosas y de las metodologías o de los objetivos es que Satanás quiere atacar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos servir a Dios. Va a colocar estragos, enfermedades, aflicciones, dolores en nuestra vida. Job capítulo 2, verso 4 y verso 5 dice, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está haciendo Satanás? Recuerda, es un adversario, es nuestro enemigo y está tratando de introducir su mano, meter su mano en la vida, en el cuerpo de Job. Y es lo que Satanás va a querer hacer. Va a comenzar a querer meter enfermedad, estragos en nuestras vidas, específicamente en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo no pueda servir a Dios. Ahora escúcheme bien y présteme atención. Satanás no va a hacer algo que Dios no lo permita en relación a sus hijos. No es que Satanás va a querer hacer estragos en nuestras vidas cuando le plazca y cuando quiera. En ninguna manera, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados con un gran precio y ese gran precio es la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Nadie nos puede tocar, ni siquiera Satanás nos puede tocar. Y es uno de los secretos que Satanás no quiere que usted y yo sepamos. Pero la palabra de Dios nos muestra, y este versículo nos muestra, que Él no puede tocarnos sin tener la autorización de Dios. Y tiene límites. Y es allí donde usted y yo debemos de entender cómo ataca Satanás, cuál es su objetivo. Y aquí encontramos en primer lugar que uno de sus objetivos es el cuerpo de cada uno de nosotros, para que no sirvamos a Dios. Número 2, encontramos que hay un ataque hacia el alma. Recuerda que el alma es el lugar, es el centro de los sentimientos, la inteligencia, lo que nosotros somos realmente, donde está nuestra voluntad. Y va a atacar también Satanás nuestra alma. ¿Con qué? Ser hostiles emocionalmente. Es decir, va a comenzar a atacar nuestra conciencia. Básicamente lo que va a hacer es acusarnos. Recuerda que el diablo, lo que es la palabra diablos, es un calumniador y va a comenzar a colocar mentiras en nosotros y acusándonos en nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que podamos ser desanimados emocionalmente.
Hoy en día tenemos muchos problemas acerca de esto, de las emociones. Estamos siendo atacados nuestras emociones. Queremos, hermanos, que salir hacia adelante porque estamos confundidos. Básicamente muchas personas están tristes, están desanimadas, están decepcionadas quizás. Y mucho de esto tiene que ver con el trabajo que hace Satanás. No digo que es en su totalidad, en ninguna manera, sino estoy diciendo, mucho de esto tiene que ver con Satanás porque va a comenzar a atacar nuestra alma, acusando nuestra alma. Veamos algunos ejemplos, por favor. Mateo capítulo 27, verso 3. Mateo capítulo 27, verso 3. La meta, básicamente, de atacar nuestra alma es que usted y yo podamos abandonar nuestra voluntad, que nuestra voluntad ya deje a un lado y por ende, dejando nuestra voluntad o desanimando nuestra voluntad, no cumplamos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Básicamente, desánimo, frustración. Mateo capítulo 27, por favor, verso 3. Mira lo que dice. Entonces, hablando de Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido, dice, las 300 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Veamos versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Veamos y recordemos un poco la historia acerca de Judas, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Quizás el más confiable, porque se le da la bolsa, es decir, el tesorero. Nadie podía decir, él va a ser realmente un fraude en ninguna manera. Pero Satanás había colocado en su corazón, lo había incitado, lo había engañado por medio de mentiras para que él pudiera entregar a Satanás. Ahora, ese Satanás que es así, muchas veces tratamos de colocar atributos que solamente son de Dios en primer lugar a Satanás, y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero también estamos colocando a Satanás como si fuera el culpable de todas nuestras desgracias. Tiene una parte, Satanás, pero mucho de esto también no es nuestras partes. Satanás no nos va a poder obligar a hacer cosas que nosotros no queramos. Es por eso que va a atacar nuestra voluntad, va a atacar nuestra alma para que nosotros podamos ceder nuestra voluntad, engañar nuestra voluntad. Y es lo que sucedió con Judas. Judas cedió su voluntad porque era tanto la avaricia que él tenía. Y básicamente lo que estaba haciendo Judas, estaba siguiendo al Señor Jesucristo porque quería una posición, quería riqueza en su vida. Es lo que vemos. Porque traicionó al Señor Jesucristo por dinero. Pero ¿qué vemos acá? Una vez que hace el trabajo Satanás muy metódico, muy malintencionado de engañarlo, de colocar seducción, tentar en su vida, él acepta la plata para poder entregar al Señor. Pero una vez que ha entregado al Señor, él va a comenzar ahora a acusar a su conciencia. Tú eres el culpable. Tú entregaste al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser un hombre así? ¿No es lo que hace Satanás? Primero nos tienta, primero nos entrega todo bien sabroso, nos comienza a mentir y engañar que todo es muy lindo, todo es muy preciado, y de pronto cuando cometemos el pecado y hacemos la acción, comienza a acusar. Mira que eres así, así. Es lo que iba a pasar con Job. Está tratando de meter en su vida, tratando de poder alejarse de Dios, y al final lo iba a acusar diciendo, ¿qué clase de hombre temeroso eres? Es el trabajo sucio que hace Satanás. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hace? Va a atacar a nuestro cuerpo por medio de enfermedades para no servir a Dios. En segundo lugar, va a atacar nuestra alma para poder acusarnos posteriormente de lo que hemos cometido. Va a comenzar, hermanos, a que la meta de él es que abandonemos nuestra voluntad y por ende no cumplamos nuestro propósito, desanimarnos y alejarnos de los propósitos de Dios. Y por último, va a atacar nuestro espíritu. Lamentablemente no podrá hacer mucho de esto porque nuestro espíritu siempre está conectado con Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Al atacar nuestro espíritu es para poder alejarnos de Dios. Este es el objetivo de Satanás. Recuerda primero el libro de Pedro. Este Satanás es como un león rugiente buscando a quién va a devorar, a quién va a destrozar, a quién va a pulverizar. ¿Y cómo lo hace? Atacando el cuerpo, atacando nuestra alma y atacando también nuestro espíritu. Cuando estamos hablando de nuestra alma, estamos hablando de nuestro intelecto. Muchas veces hemos sido acusados o vienen mentiras en nuestra mente. ¿Cuántas veces, seamos honestos, han venido cosas de mentiras en nuestra mente? ¿Ok? Muchos pensamientos de mentira que los hemos creído. Por ejemplo, cuando hablamos de celos amargos.
celos amargos que encontramos hoy en día en las parejas de las familias, en las parejas de matrimonio. ¿Cuántas veces ha venido mentiras a nuestra mente? ¿Ok? Pensamientos que son mentira. ¿Y dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará mi esposa? ¿Se ha dado cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Está atacando para que nosotros nos sumerjamos en sus tentaciones, nos sumerjamos en sus mentiras y así poder engañarnos. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad podamos dejarla. Porque sabe que el día en el cual Satanás comience a tener victoria en nuestros pensamientos, tendrá victoria en nuestra voluntad y en nuestras emociones. La estrategia de Satanás siempre ha sido esto: pensamientos, argumentaciones en nuestra mente. Hoy día vivimos en un mundo muy sensorial y muy sentimental. Muchos grupos religiosos, hermanos, están tratando de mostrarnos sobre este ámbito sensorial. Siente, tenemos que comenzar a declarar, comenzar a reprender a Satanás. En ninguna manera. La Biblia no nos menciona de que debamos hacer este tipo de cosas. Más bien la palabra de Dios nos muestra que es un libro, hermanos, de pensamientos, de entendimiento. Y Satanás, cuando vemos en toda la historia de la palabra de Dios sobre algunos personajes bíblicos, siempre comenzamos a entender y a comprender que Satanás no quiere entrar primeramente a nuestro cuerpo para ver posesiones, aunque lo ha habido y lo hay todavía. Siempre va a tratar de entrar por nuestra mente, argumentos, pensamientos. Básicamente, lo que está haciendo el libro de Pablo, el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, diciendo, cuidemos acerca de los dardos que Satanás está mencionando. Y estos dardos son pensamientos, son argumentaciones. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es el método. Hemos visto quién es nuestro enemigo. Conociendo nuestro enemigo para entender los secretos que tiene Satanás, porque al saber los secretos de Satanás, él será vulnerable. Conozcamos nuestro enemigo. Número 2, conozcamos cuál es su objetivo: destruirnos. Quiere destruir el cuerpo, quiere destruir nuestra alma, quiere destruir nuestro espíritu. Porque haciendo algo de esto, va a dejar que nosotros no podamos seguir adelante sirviendo a Dios y cumplir nuestros propósitos. Veamos cuál es el método que hace Satanás para cumplir obviamente sus propósitos o sus objetivos. Volvamos por favor a Primera Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. La palabra de Dios dice lo siguiente: sed sobrios y velad. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Dice, sed sobrios y velad. Estén despiertos, estén diligentes, sean centinelas sobre lo que Satanás está haciendo. Posteriormente el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice, no debemos de ignorar las maquinaciones, las estrategias, seamos sobrios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué el apóstol Pedro mencionaba estas palabras? Porque él había experimentado lo que Satanás podría hacer. Ustedes recordarán, quizás al escribir estas cosas, el apóstol Pedro comenzaba a recordar lo que había sucedido en su vida. Tal como usted y yo muchas veces recordamos los acontecimientos trágicos y tristes que sucedieron en nuestra vida. Cuando Pedro está siendo inspirado, dice, sí, sed sobrios y velad. Porque yo recuerdo que Satanás pidió, y el Señor Jesucristo me lo había advertido, mi maestro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo estaba confiando en mis fuerzas. No, Señor, yo nunca te voy a entregar. Yo siempre voy a estar contigo. Hasta que llegó el momento en el cual, por no ser sobrio y mirar lo que estaba alrededor, aún siendo advertido por el mismo Señor Jesucristo, dejé rienda suelta en mi autoconfianza a poder decir, yo lo voy a poder hacer. Y el apóstol Pedro ahora está diciendo lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, vuestro oponente, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el homicida, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Esta palabra adversario significa básicamente colocar a pleito, se opone para colocar a pleito, una situación en contra de otra. Vuestro adversario quiere colocarse allí como un oponente, colocar como un pleito dentro de nosotros. Y él coloca acerca de una alusión. Así Satanás como el león rugiente. Un león que está rugiendo. ¿Qué está haciendo? Está rugiendo, buscando,
y podamos imaginarnos un poquito allí en África. Imagínense, en África, donde hay animales, donde hay cervatillos, donde hay venados, y comienzan ellos a escuchar el rugido del león. Y todos comienzan a estar allí. ¿Pero qué está haciendo? Está diciendo básicamente, estoy acá, quiero atrapar. Los leones atacan animales enfermos, jóvenes, solitarios. Escogen a los animales que están solos o desprevenidos. ¿Se ha dado cuenta? Comienza a llegar Satanás, el león, buscando. Observa absolutamente todo lo que está. ¿Y qué está observando? Animales jóvenes, desprevenidos. Y el apóstol Pedro justamente está haciendo alusión acerca de esto. Dice, presten atención. ¿A quién está buscando Satanás? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es lo que está buscando? ¿Cuál es su método? Buscando al desprevenido, buscando al que está solo. Y tengamos cuidado que en este tiempo, hermanos, básicamente estamos solos. No tenemos ese compañerismo de los creyentes, como lo teníamos antes en la congregación, cuando nos congregábamos en el local de la iglesia. Quizás hoy en día estamos solos. Estamos solitarios, hermanos, y es que debemos entender de que estamos desprevenidos. Pedro nos advierte que Satanás puede atraernos cuando estamos enfermos, o estamos sufriendo persecución, sintiéndonos solos, débiles, abandonados y alejados de los creyentes, preocupados por nuestros propios problemas, hasta el punto de olvidarnos y estemos atentos ante el peligro. Y específicamente cuando Satanás está listo para destruirnos. ¿Cuándo entonces Satanás quiere llegar? ¿Cuándo Satanás como león rugiente está llegando? Cuando estamos desprevenidos. Cuando comenzamos a pensar solamente en nosotros y en nuestra condición. Muchas veces estamos pensando quizás, mira, estoy solo, nadie se preocupa por mí, mira, y estoy haciendo esto y el otro. Y comienzan a venir mentiras de Satanás en nuestra mente. Es lo que está haciendo. ¿Para qué? Para alejarnos, para que en el momento de que estemos alejados, Satanás viene y nos agarra como ese león, buscando agarrar su presa, llevarnos a un escondite o a un lugar y destrozarnos. Satanás quiere destrozarnos. Piense bien y por favor quiero que esté esta frase en su mente y en su corazón. No tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra los hermanos, los familiares contra los familiares. Detrás de cámaras está Satanás tratando de hacer este conflicto para que usted esté solo, para que no se dé cuenta y esté desprevenido de los ataques de Satanás. Hasta este punto, Satanás va a comenzar a hacer todo lo posible para que usted esté, hermanos, no esté atento a lo que Satanás está haciendo, para que seamos vulnerables ante los ataques de Satanás. Su método, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, por favor. ¿Cómo hace este método Satanás? De aislarnos, de no preocuparnos de los ataques de Satanás, preocuparnos en nuestras condiciones, preocuparnos en las mentiras que Satanás está haciendo para que usted y yo seamos engañados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es percepciones. La palabra maquinación significa percepción, la palabra significa intelecto, la palabra significa pensar. No ignoramos su manera de pensar, su intelecto de Satanás o sus percepciones. El apóstol Pablo, utilizando la palabra de Dios, nos está diciendo, por favor, sepamos que tenemos un enemigo, sepamos cuál es su objetivo, destruirnos, y sepamos también cuál es su metodología, su manera de trabajar él. Entonces, cuando hablamos de su metodología, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, él está planeando. Él va a comenzar a planear realmente cuál va a ser su trabajo con cada uno de nosotros. Él está planificando. En segundo lugar, no solamente está planificando, él está creando o está haciendo una trampa especial para que usted y yo podamos caer. En tercer lugar, va a atacar y en cuarto lugar, va a destruir. ¿Se ha dado cuenta cuál es la metodología que Satanás dice? Por favor, el apóstol Pablo dice, no olvidemos sus estrategias, no pasemos desapercibidos ignorando las estrategias de Satanás. En primer lugar, va a planear.
En segundo lugar, va a hacer una trampa. En tercer lugar, va a atacarnos. Y en cuarto lugar, va a destruirnos. ¿Cuál es la estrategia que él va a hacer? Bueno, en primer lugar, va a enfocarse sobre una debilidad o una necesidad que usted y yo tenemos. Y cada uno de nosotros tenemos estas dos cosas. Tenemos debilidades y tenemos necesidades. Y él va a comenzar a identificar cuál es su debilidad y cuál es su necesidad. En segundo lugar, va a determinar el momento y la duración de la tentación. Va a utilizar el tiempo específico para dar esa trampa o el ataque. Y en tercer lugar, comenzará a sembrar dudas, hermanos, para que nosotros podamos debilitarnos en nuestras fortalezas. Veamos por favor a Juan capítulo 8, verso 44. En este pasaje vamos a encontrar básicamente lo que hace Satanás. Juan capítulo 8, verso 44. Lo hemos utilizado mucho, pero es allí donde encontramos realmente la doctrina, la enseñanza que encontramos. Para esto va a utilizar obviamente sagazmente las artimañas del engaño. Y esta palabra engaño significa mezclar la verdad con la mentira. Va a persuadir, va a comenzar a colocar discordia en nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Paremos allí. En primer lugar, el Señor Jesucristo quiere dar a conocer quién es Satanás y poder saber que todo lo que viene de Satanás no hay verdad en él. Cuando venga un pensamiento, cuando venga un argumento en nuestras mentes, usted y yo tenemos que entender claramente que él no está hablando con la verdad. Cuando quiere acusar a nuestra conciencia, cuando quiere colocar pensamientos en contra de nuestros hermanos, familiares, básicamente lo que está diciendo es mentiras, porque él no habla la verdad. Sigamos adelante, dice: cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando estamos hablando de la estrategia, en primer lugar está observando nuestra debilidad o necesidad. Segundo, va a determinar el momento. Y tercero, va a comenzar a sembrar mentiras. ¿Ok? Mentiras para poder engañarnos. Efesios capítulo 4, verso 14. Mira lo que dice. Efesios capítulo 4, verso 14. ¿Cómo hace estas mentiras? ¿Cuál es su metodología en las mentiras? Dice, capítulo 4, verso 14 del libro de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, vulnerables, ¿ok? Llevados por doctrina, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, ¿ok? Dice que para engañar emplean con astucia. Entonces Satanás va a comenzar a utilizar el engaño, la mentira, ¿por medio de qué? Astucias. Y esta palabra astucia significa destreza. Y él es muy bueno en estas destrezas. Es una habilidad, es el truco es una palabra que utiliza, hermanos, aquí de astucia, como básicamente es mañoserías. Él va a saber exactamente cuándo utilizar sus mentiras y sus engaños. Dice, con astucia, con destreza, habilidad, las artimañas del error. Y esta palabra artimaña denota astucia o engaño, es trucos, acechanzas. Satanás es experto en meter mentiras en nosotros. Ahora, quiero aclarar en cuanto a esto. Usted va a poder tener la voluntad, y Dios nos ha dado una voluntad, para poder adquirir o rechazar estas astucias de Satanás. Satanás me metió esta mentira aquí en mi mente. No. Él va a comenzar a lanzar su mentira. Pero usted y yo vamos a determinar si lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero él básicamente lo va a hacer con mucha habilidad, con mucho truco, con mucha astucia va a meter la mentira dentro de nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que utiliza? Va a tratar de meter la mentira por medio del engaño. Es muy bueno con eso. Número 2, va a utilizar la seducción. ¿Ok? Es muy bueno como serpiente. Va a utilizar la seducción con la finalidad de que pueda tener una fortaleza dentro de nosotros, específicamente en nuestra cabeza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso
verso 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso del 3 a 5. Básicamente lo que va a hacer Satanás es va a colocar una fortaleza. Es un punto de apoyo que logrará que uno pueda ser derribado por lo que tiene en la mente y va a utilizarlo como una fortaleza para debilitarnos. Es lo que sucede. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Volvemos a repetir, dice, para destrucción de fortalezas. Satanás quiere meter mentiras y engaños. ¿Y cómo lo hace? De una manera muy astuta, de una manera muy hábil. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a comenzar a seducirnos. ¿Tú no crees que esto es así? ¿Y dónde estará él? ¿Y dónde estará ella? Va a hacerlo de una manera muy sutil. ¿Para qué? Para que podamos admitir esas mentiras o ese engaño en nuestra mente y convertirse en una fortaleza, en un punto de apoyo donde Satanás utilizará para poder utilizarlo para que nuestras debilidades puedan ser más débiles y él poder entrar allí. Entonces dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros algunas herramientas. Nos ha dado armas, que obviamente Efesios capítulo 6 son las armas que Dios nos ha dado. La coraza, la espada, la fe, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para destruir estas fortalezas. Pero estamos hablando del método. ¿Qué es lo que utiliza Satanás? En primer lugar, va a meter engaño, mentira, sutilmente, va a comenzar a seducirnos para colocar una fortaleza. El siguiente punto en cuanto a su metodología es que va a comenzar a disfrazar las cosas y él mismo se va a comenzar a disfrazar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vayamos unas hojas más adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, por favor, del verso 13 al verso 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del verso 13 al verso 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él no solamente va a meter mentira, engaño, lo va a hacer muy sutilmente, seductoriamente, sino que afuera va a comenzar a vestirse, va a comenzar a disfrazar la verdad, disfrazar sus ministros, disfrazar sus apóstoles, disfrazar su iglesia, disfrazar su doctrina. Satanás es muy estratégico. Y usted y yo debemos de entender que hoy en día Satanás está haciendo esto. No solamente quiere meterse internamente dentro de nosotros, si nosotros le damos cabida, sino que también exteriormente va a utilizar todo este engaño. Utiliza servidores demoníacos para utilizar estas cosas. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, Satanás nos impidió, nos detuvo. Ahora, ¿Satanás cómo detuvo? ¿Se le presentó a Pablo y dice, ya no vas a poder ir? No, obviamente utilizó a estos falsos apóstoles, a sus servidores, a sus ministros, a sus propios hijos, los hijos de Satanás, para poder hacer este trabajo de impedir. Es decir, lo estaban persiguiendo al apóstol Pablo, ¿quiénes? Obviamente los judaizantes. Y estos eran instrumentos de Satanás para detenerlo. No es que Satanás se paró y dice, no vas a ir. No, está disfrazando las cosas. No solamente eso, sino que utiliza personas potenciales para poder hacer el trabajo que Satanás quiere hacer. Un ejemplo de esto, Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, verso 25 y verso 39. Aquí encontramos, hermanos, sobre lo que Satanás está haciendo en la labor que Dios está haciendo en el mundo. Mateo capítulo 13, verso 25 y verso 39. Dice la palabra de Dios: pero mientras dormía el hombre, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo que le sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Se ha dado cuenta? Versículo 25 y versículo 39. ¿Qué es lo que está sucediendo? Satanás está haciendo todo lo posible
para que no avance la obra de Dios. Para que lo que Dios está haciendo, está sembrando. ¿Para qué? Para poder detener la obra de Dios. No solamente hace un trabajo interno, sino un trabajo externo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 y verso 16. ¿Cómo hace esto? Utilizando personas potenciales para detener la obra de Dios, para engañarnos, para meter el engaño. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿A quién está utilizando? Dice, para que los gentiles no puedan escuchar. ¿A quién están utilizando? A estos opositores. ¿Y estos opositores quiénes son? Obviamente son los siervos de Satanás. Satanás tiene sus siervos, Satanás tiene sus personas, Satanás tiene sus demonios para que la obra de Dios no pueda seguir adelante en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Satanás está haciendo todo lo posible para detener la obra. Es nuestro enemigo. Él no solamente utiliza entonces a mentes entenebrecidas, sino que también utiliza duros de resentimiento, duros de personas, corazones duros, egocéntricos. Marcos capítulo 8, por favor, verso 32 y verso 33. La palabra de Dios dice lo siguiente. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recordemos esta historia. El Señor Jesucristo va a ir a Jerusalén y Pedro dice, no vas a ir, aléjate, quita de mí, Satanás. ¿Qué es lo que está haciendo? Muchas veces Satanás está colocando oposición y utilizando no solamente sus ministros, no solamente utilizando a sus hombres, a sus falsos apóstoles, sino que también va a querer entrar dentro de nosotros para poder pensar que estamos haciendo lo correcto cuando no es lo correcto. Veamos por favor a Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas capítulo 5, verso 7 dice, vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, estaban corriendo bien en la libertad que Dios nos ha dado. Y ahora alguien dice, ¿quién os estorbó para que sigan adelante? Satanás está haciendo todo lo posible para poder estorbarnos. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 8. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 8. Ya el apóstol y la palabra de Dios enseña sobre personas específicas. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Específicamente va a nombrar personas y diciéndoles, estos de la misma manera como Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos hombres están resistiendo la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 14 y verso 15. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 14 y verso 15. Dice, Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. Un nombre propio. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Nos damos cuenta cómo Satanás está haciendo su trabajo en medio de nosotros para tratar de parar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, parar la obra que Dios está haciendo en nuestras familias. Es nuestro enemigo. Usted debe de entender que usted y yo tenemos un enemigo que va a hacer todo lo posible para que la obra de Dios no siga adelante. Hablando de este tema, de familias ganadoras, este es un enemigo que va a querer detenernos. Es un enemigo que va a tratar de destruir su familia. Es un enemigo que va a tratar de destruir a su matrimonio. Es un enemigo que va a tratar de destruir nuestra iglesia y nuestras vidas. No lo pase desapercibido. Hay dos extremos hablando acerca de Satanás. Unos aquellos que le quieren culpar a Satanás de todo lo que él está haciendo en nuestras vidas.
Y escúcheme bien, no podemos hacer esto, ni podemos admitir este tipo de cosas. Sí, Satanás tiene mucho de las cosas que está haciendo en nuestras vidas. Está tratando de inducir, está tratando de ser nuestro enemigo, y lo estamos viendo. Pero hay otro extremo de los creyentes que a veces también está mal. Y es el hecho de a veces de minimizar a Satanás. Ni siquiera tomar en cuenta a Satanás. Creo que debemos de tener un equilibrio. Y este equilibrio lo encontramos en la palabra de Dios. Este equilibrio es el poder saber que usted y yo tenemos un enemigo y que está activo este enemigo. Y quiere detenerlo. Quiere destruir su vida. ¿Sabe una cosa? Lo sigue haciendo. Hoy en día estamos viendo los estragos que Satanás está haciendo en la vida de los creyentes, de las familias, porque usted y yo no estuvimos prestos, no estuvimos alertas a lo que Satanás está haciendo. Querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús que está viendo este mensaje, ¿sabe? Satanás está haciendo todo lo posible para poder detener la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestra familia. No le permita haciendo este tipo de estragos. Es un enemigo, es nuestro opositor. Él nos quiere destruir. Su objetivo es destruirnos. No permita que destruya nuestras relaciones matrimoniales. No permita que destruya nuestras relaciones de familia. No permita que Satanás destruya nuestras relaciones de hermandad como iglesia. Cada vez que venga un pensamiento, llévelo a la obediencia de Cristo Jesús. Literalmente es agarrar ese pensamiento y decir, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Cada vez que Satanás quiera acusar con mentiras, con calumnias, usted vea lo que dice la palabra de Dios. Sepa una cosa, cada vez que Satanás quiera recordarle su pasado, usted recuérdele el futuro de Satanás. Ya está vencido. El lago de fuego y azufre fue creado para Satanás y sus demonios. No permita que Satanás entre en sus pensamientos. No permita que Satanás entre en sus emociones. No permita que Satanás entre en su vida y en la vida de su familia. Usted debe estar presto, sobrio, diligente, sabiendo que Satanás quiere destruir esa obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sea obediente, tenga confianza en Dios. No deje de leer su Biblia y orar. No deje de darle una pizca de terreno a Satanás. Porque si usted deja que Satanás entre en sus pensamientos, entre en sus emociones, entre en su familia, él hará estragos terribles en su vida. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Esperamos, Señor, que esta enseñanza pueda llegar a nuestra mente y poder entender que Satanás es real, que Satanás es nuestro enemigo, que Satanás quiere destruir lo que estamos edificando y construyendo por la gracia de Dios. Quiere detenernos, quiere destruir nuestros ministerios, quiere destruir nuestras vidas y nuestras familias, nuestro matrimonio y nuestros hijos. No le permitamos. Y la manera de no permitirle, Señor, es estar sobrios y entender quién es nuestro enemigo, entender cuál es su objetivo y entender cuál es su estrategia. Estemos pendientes, vigilantes. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, apreciado amigo, Satanás está haciendo estragos en este mundo. Y usted lo puede ver en su vida, y usted lo puede ver en su familia, está destruyéndolo. ¿No le gustaría recuperar lo que Satanás ha destruido? Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Pídale a Cristo que venga a su vida. Arrepiéntese de su pecado. Entienda que usted y yo no podemos seguir adelante sin Cristo, sin que Dios pueda venir a nuestras vidas. ¿Por qué no el día de hoy se arrepiente de sus pecados y le dice a Jesucristo que sea su Señor y su Salvador? Con todo su corazón, Él lo escuchará. Tome esta decisión. Dígale en sus propias oraciones y en sus propias palabras: Señor Jesucristo, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Apreciado hermano, mire a su alrededor. Usted no está libre de que Satanás haga estragos en su vida, ni en su matrimonio, ni en su familia. Preste atención. Sea sobrio. Atienda a la palabra de Dios. Satanás sigue haciendo estragos en medio
de este mundo, en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia, Satanás sigue haciendo estragos porque usted y yo no estamos siendo sobrios, estamos ignorando las maquinaciones de Satanás. Por esa razón, no deje de leer su Biblia. Por esa razón, no deje de orar. Por esa razón, no deje de congregarse. Por esa razón, no se enfríe. Y hoy día puede tomar esta decisión, decirle: Señor Jesucristo, Señor, perdóname, porque no he tomado en cuenta a Satanás. He pensado que la lucha es contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi esposa, mi vecino, y no me he dado cuenta que es contra Satanás. Si usted y yo queremos ser victoriosos y ganadores, necesitamos entender quién es Satanás y qué es lo que está haciendo. Hoy puede ser un día de dedicación nuevamente a Dios y decirle: Señor, voy a recuperar lo que he perdido. Padre Santísimo, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor. Danos el discernimiento espiritual para poder saber cuándo Satanás quiere llegar a atacarnos. Podamos tener el discernimiento de poder, Señor, saber qué pensamientos son correctos y qué pensamientos son incorrectos. Qué pensamientos vienen de ti y qué pensamientos vienen de Satanás. No darle puerta, Señor, abierta a nuestro entendimiento a Satanás. Cerrar la puerta de nuestras emociones. No permitir, Señor, que Satanás gane ventaja en nuestras emociones, sino poder, Señor, pararlo rápidamente. Satanás no gane ventaja. He visto los estragos que hace Satanás. He visto cómo Satanás destruye a personas, a ministros, a líderes, familias, hijos. Señor, ayúdanos a poder estar firmes, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Padre, sigue alimentándonos, sigue enseñándonos, Señor, para cumplir los propósitos y ser ganadores y exitosos y victoriosos por la gracia tuya. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta oportunidad. Apreciamos su fidelidad, apreciamos el tiempo que usted dedica para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, Satanás es nuestro enemigo. Nunca lo olvide. No tenemos lucha contra sangre y carne. Yo no soy su oponente. Usted no es mi oponente. Las personas que están a nuestro alrededor no son nuestros oponentes. Satanás es nuestro enemigo y quiere destruirnos. Así es que seamos fieles a Dios. Así es que, apreciados hermanos, sigamos fieles, teniendo una comunión íntima con Dios, y que las decisiones que tomemos no sean emocionales, sino sean de acuerdo a su santa voluntad. Muchísimas gracias. El Señor me los bendiga ricamente. Y recuerde, seguimos en esta semana con la conferencia virtual de Un Nuevo Comienzo, aprendiendo del libro de Josué y utilizando Dios a sus servidores para hacer exposición de su palabra. No se lo pierda, martes y jueves a las 7 de la noche, por medio de la plataforma de Facebook de la iglesia, puede recibir una gran bendición. El Señor me lo bendiga. Estamos despedidos. Muchas bendiciones. Gracias.